leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Quisiera contemplar en esta noche 3 llamados a recordar. El primero que quisiera tener en la mente es Eclesiastés, capítulo 12. Este es un hombre viejo que hace una invitación posiblemente a la nueva generación, a los jóvenes, y el consejo de este hombre viejo es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Ahora vamos a pasar al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y ahora quiero notar al Señor Jesucristo, que hace una invitación a colocar el pensamiento, el recuerdo, en una historia del pasado. Y el Señor dice en Lucas capítulo 17, versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. En el mismo Evangelio de Lucas, quiero ver las palabras de un delincuente. Lucas capítulo 23, versículo 42. Es el malhechor que está crucificado al lado del Señor Jesucristo, y ese hombre le va a decir a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quisiera colocar en cierto orden, para darle línea al discurso, empezar con un recuerdo reflexivo. Acordaos de la mujer de Lot. Y algo interesante de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo es que Él validó eventos portentosos del Antiguo Testamento. De modo que no es ficción, no son fábulas judaicas, es la palabra de Dios y son eventos verídicos en la historia de la humanidad. El Señor Jesucristo pudo decir: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Que un hombre sea tragado entero por un animal marino y que luego sea vomitado completamente vivo, eso parece una fábula. Eso no es ninguna fábula. Esa es la histórica palabra de Dios que con veracidad nos anuncia. Eso es un relato legítimo, real. Señor Jesucristo podía hablar de Moisés y pensamos en los portentos en los tiempos de Moisés, que el mar Rojo se abriera en dos. Eso no es un cuento cultural, mitológico de la literatura hebrea, no. Eso es historia real y lo revela la palabra de Dios. Que la ciudad de Sodoma fuera sometida a una lluvia de fuego, y que la mujer de Lot, volteando a ver su casa, quedara petrificada, convertida en estatua de sal. Eso no es una leyenda, eso es la legítima palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo va a dar señales de la veracidad de los eventos del pasado, y Él va a empezar diciendo: ustedes tienen que acordarse de la mujer de Lot. Y mire, cuando uno llega a la historia de Sodoma, Sodoma no era un pueblito de 2 o 3 casas, no. Sodoma era una ciudad importante en aquella región, en aquella época histórica. Es más, cuando se habla de las ciudades de la llanura del Jordán, se nombra a Sodoma, a Gomorra y las ciudades de la llanura. Era tan importante y revestía de tanta preeminencia la ciudad que era un referente para la época. Para esa época histórica no se contaba con las realidades geológicas que hoy se cuentan, y era fértil. La Biblia dice que el gran pecado de Sodoma fue la abundancia de ociosidad. ¿Y cómo tenía tanto tiempo libre la gente? Posiblemente porque la tierra era tan fértil que fácilmente, sin mucho esfuerzo, la tierra podía producir todo lo necesario para vivir. Ahora, toda esa bonanza económica que vivió Sodoma, toda esa abundancia política que vivió Sodoma,
se degradó y se distorsionó a tal punto que Dios miró con enojo a la ciudad de Sodoma y Sodoma fue destruida. Abraham, intercediendo por Sodoma, va a pedirle a Dios: Dios, si hay 50 justos, 50 nada más, tú vas a destruir Sodoma por 50. Dios le dice a Abraham: por 50 no, por 50 Sodoma queda en pie. Y Abraham empieza a dialogar con el Señor: ¿y si hay 45? ¿Y si hay 40? De pronto nada más 30, quizás 20. Y Abraham va a llegar 10. Pensando quizás Abraham, si Lot es justo, su esposa, sus 2 hijas, quizás los vecinos de Lot podrían llegar a 10. Resulta que no había 10 justos en Sodoma, había uno. El apóstol Pedro va a hablar del justo Lot, que afligía su alma viendo la conducta de las personas de Sodoma. Dios le va a dar a Lot una oportunidad de escape y Lot la aprovecha. Pero su esposa, su mujer, amando su ciudad, amando lo que estaba dejando en el pasado, ella voltea la mirada y queda convertida en estatua de sal. El juicio de Dios inmediato, el juicio de Dios instantáneo, el juicio de Dios veraz, real. Uno puede pensar lo que mucha gente dice afuera: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Será que acaso Dios se demora? ¿Y cuál es la respuesta de la palabra de Dios? Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amigos, queremos decirle: la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios tiene evidencias de cumplimiento absoluto. Y si lo que pasó en el pasado se cumplió con tanta precisión, tenemos confianza de lo que viene en el futuro se va a cumplir con absoluta precisión. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que quiera salvar su vida por medio de sí la perderá, y el que pierda su vida la va a salvar. ¿Y qué es eso? Si usted cree que añadiendo a su propia vida calidad y añadiendo a su propia vida las mejores cosas va a alcanzar algo, pues déjeme decirle que para la eternidad eso no sirve para nada. Pero si usted perdiendo su vida, en un sentido de humillarse, arrepentirse delante de Dios, empequeñecerse delante de Dios y reconocer el pecado, ¿qué está haciendo? ¿Acaso está perdiendo la vida? No, está ganando la vida, y la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El recuerdo reflexivo de la mujer de Lot es una mirada al pasado para contemplar: Dios en su juicio no pasa por alto el pecado. Y si Dios en su juicio no pasa por alto el pecado, amigo, acuérdese de la mujer de Lot. Si la mujer de Lot recibió el justo castigo por el pecado, de acuerdo a la advertencia que Dios había dado, y se cumplió, de la misma manera, todo pecador que resulte pasar por alto la oferta de salvación de Dios, que resulte ser indiferente al llamado de Dios, va a recibir el castigo que Dios ha establecido en su palabra para ese pecador. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acuérdese de la mujer de Lot. Tenemos evidencia histórica que Dios cumple su palabra, así sea difícil. La mujer de Lot queda petrificada, convertida en estatua de sal. Y es interesante ver la geología contemporánea de esa zona alrededor del Valle del Jordán. Y la cantidad de sales minerales disueltas es mucho más grande que en cualquier lugar a muchos kilómetros a la redonda. Dios cumpliendo su palabra. Pero mira, amigo, quiero pasar de un recuerdo reflexivo, posiblemente tormentoso, a un recuerdo vigente, presente, de la expectativa de la vida el día de hoy. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ahora, ¿cuándo comienza la juventud? Estaba pensando que a Timoteo se le llamaba joven, que tenía que ejercitarse para la piedad, pero los comentaristas bíblicos dicen que Timoteo tendría quizás 40 o más años. 40 o más años, y Timoteo es llamado joven. Sí, así lo establece la palabra de Dios. Queremos decirle, amigo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El momento para recordar a Dios en la memoria no es allá en el futuro. El momento para recordar a Dios no es por allá en la planificación de vida. No, es hoy.
Por eso dice la palabra de Dios que hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de la salvación. Si tenemos que colocar una mirada al pasado en el recuerdo a la mujer de Lot y ver Dios cumple su palabra de juicio, tenemos que poner también el recuerdo en el presente y acordarnos de nuestro Creador. ¿Cuándo hacerlo? En los días de tu juventud. Y ahora me llama mucho la atención que Salomón va a decir antes que vengan los días malos. ¿Sabe qué significa eso? Que la juventud son los días buenos. Que la juventud es el tiempo de bendición, de bondad, de beneficencia que Dios le da a cada ser humano. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y si usted lee completo el capítulo 12, se va a dar cuenta que traen los días malos. Los días en donde no se encuentra contentamiento. En la juventud vaya que se encuentra contentamiento. Cuando ya los dientes no estén en el lugar en donde deben estar. En la juventud muy posiblemente los dientes están en el lugar donde deben estar. Y hay tantas referencias tan gráficas a la verdad corporal humana que uno se queda asombrado que un libro que podría ser anticuado es tan vigente a los tiempos actuales. Y las mismas variables que nos preocupan hoy en cuanto al cuerpo son las mismas variables que toca Salomón en cuanto al cuerpo y la vejez. Por eso la gran necesidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y la juventud de hoy conoce mucho más de la vida, de la historia, de cualquier área del conocimiento que lo que posiblemente conocieron sus tatarabuelos. El conocimiento ha sido tan masificado y tan generalizado a toda persona que muy posiblemente un niño de 15, 16 años tenga mayor bagaje informativo que alguno de sus ascendientes no muy lejanos. Queremos decirle, amigo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sabe qué significa eso? Que el joven tiene que asimilar. No somos producto de una explosión aleatoria en el universo y no somos producto de un montón de variables casuales que dieron origen a la vida, como muchas veces expresan voceros de lo que la Biblia llama la falsamente llamada ciencia. El joven tiene que entender, hay un Dios que es el creador de todas las cosas. Y como es el creador de todas las cosas, es el creador de mi propia vida. Y siendo el creador de mi propia vida, yo debo acordarme de él. Esas verdades deben quedar fijas, fundamentadas en la vida del joven, que cuando vengan los días malos, el joven pueda tener presente que se ha acordado de su creador desde los días de su juventud. Ahora, ¿cuántas cosas bonitas presenta el mundo en los días de la juventud? Uno puede pensar en el hijo pródigo, teniendo mucho dinero de parte de la herencia de su padre, teniendo mucha juventud para poder gastar ese dinero, se va a una provincia apartada. Y dice la palabra de Dios que vive perdidamente, derrochando aquellos bienes. Más adelante el hermano mayor va a ampliar un poquito las características de la vida de aquel hombre joven y le dice al papá, él ha gastado tus bienes con rameras. Él dio pleno derecho al placer en su vida. ¿Y de qué le valió? De nada. Llegó sin dinero, posiblemente malnutrido, a la casa del padre, rogando trabajar como un esclavo. Lo mismo le pasa a Salomón. El libro de Eclesiastés se convierte en una declaración de confesión del mismo Salomón. Salomón dio placer a su cuerpo, a su vista, a todo lo que quería hacer y en todo prosperó. Y al final, ¿qué le queda a Salomón de ser él mismo la población y muestra de su investigación? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Entregar la vida al placer, al deleite, a todo lo que se atraviese por delante. Salomón, como estudio clínico, él va a concluir, eso no sirve de nada. Por eso va a concluir su libro diciendo que lo mejor que puede hacer el hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero una mirada al pasado, la mujer de Lot, una mirada al presente, acordarse de Dios. Y quiero ver una mirada al futuro. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y esa es una mirada proyectiva. Ese delincuente que está muriendo en la cruz, en el Calvario, al lado del Señor Jesucristo, él no merece ninguna compasión. Si el Estado romano ha determinado que tiene que ser ejecutado por sus delitos, era porque había transgredido de tal manera la ley que no había otro castigo suficiente para la maldad de ese hombre. Ese hombre merecía estar en la cruz, en el Calvario. Pero ese hombre llega un momento en donde se da cuenta que el que está al lado de él no merece estar en el Calvario. El que está crucificado en el centro no merece estar allí. Y de alguna manera ese hombre reflexiona, allí clavado de cruz, allí adolorido, ensangrentado, sabiendo que se va a morir en pocas horas, y va a decirle al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? La proyección de la vida. Este hombre va a morir allí en esa cruz, pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre está viendo más allá de la muerte. Este hombre está viendo más allá en la eternidad y en los planes de Dios. Cristo viene en su reino. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué tanto podía angular su cabeza para leer arriba el letrero de la cruz: el Rey de los judíos. El Señor Jesucristo estaba muriendo en el Calvario por ser el Rey de los judíos. Y ese hombre que está al lado reflexiona y cambia de actitud y tiene una mente reflexiva y proyectiva y se da cuenta: este es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, Él me puede salvar así yo esté muriendo en la peor condición que un hombre pueda morir. El Señor Jesucristo va a responder a esa demanda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, malhechor, no hace falta esperar que venga el reino. Más de 2000 años y la iglesia espera con ansias que venga tu reino. Lo dice el Padre Nuestro. Más de 2000 años y se acerca el día y el momento cuando vemos el análisis social, climatológico y científico del mundo, nos damos cuenta: Cristo está muy cerca por venir. Va a llegar el día en que Él va a establecer su reino. ¿Sabe quién va a venir con Él? Viene la iglesia, la esposa del Cordero. Vienen los santos del Antiguo Testamento. Y entre esos viene el hombre que estaba al lado del Señor en la cruz. Tan cerca del infierno, cerquita, a pocas horas de llegar al infierno, fue salvado de esa condenación y llevado a la gloria del cielo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? Eso me hace pensar que se puede ser salvo en la juventud, como decía Salomón, pero se puede ser salvo en la postrimería de la vida, justo antes de morir, y completamente salvo, eternamente salvo, aquel que confiesa a Cristo como Salvador, reconociendo sus pecados. Pero ¿qué dice usted a mí? No hay que esperar el último día de la vida. Ese hombre sabía que ese era el último día de su vida. Usted y yo no podemos saberlo. Y como no podemos saberlo, tenemos que prepararnos desde antes para el encuentro con nuestro Dios. Y la manera de prepararnos es acordándonos que Dios tiene un juicio por delante, acordándonos que Él existe y que debemos volvernos a Él, y acordarnos que Él viene pronto. Por lo tanto, Él merece toda mi devoción. Cristo muere en la cruz en el Calvario para perdonar los pecados y dar vida eterna a todo aquel que cree que Cristo murió en su lugar. Y esa verdad queremos que hoy llegue a su mente, a su memoria, y que usted pueda acordarse de Dios mientras puede ser hallado, que pueda llamarle mientras está cercano, que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y que se vuelva a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Que Dios le bendiga y le alumbre el entendimiento para alcanzar salvación.